Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el miércoles 29 de octubre de 2025. Es la 1 de la tarde en punto, tiempo del centro de México, las 12 del día en el tiempo del Pacífico. Nos encontramos en la capital del país, en el cuarto piso de la torre de radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio, y desde aquí a toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras a través de nuestras emisoras, por nuestras emisiones por internet. Le decimos que es un día importante en materia informativa. Se han terminado ya las amenazas por el momento de bloqueos en carreteras de la República Mexicana que ayer cerraron productores agrícolas una treintena de vialidades en varios estados de la República, particularmente en la región del centro del país. Hubo también bloqueos día previo en el Estado de México, en la capital del país. Esta circunstancia por acciones que ha tomado el gobierno de la República para terminar en algunos casos con el robo de agua y en otros debido a la presión internacional que representa una cosecha récord en algunos países productores de maíz blanco que afecta a los productores mexicanos. Le tendremos todos los detalles del acuerdo al que se llegó esta madrugada con productores y el gobierno de México y gobiernos locales. También tendremos toda la información relativa a la política binacional, esta decisión del gobierno de Donald Trump de bloquear nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. No va a permitir que se abran nuevas rutas, lo cual se ha interpretado como una jugada política. Y detalles de cómo va este huracán, el huracán en el Caribe, en el Caribe internacional, en Jamaica, en Cuba, en República Dominicana. Melissa se llama este fenómeno meteorológico. Como esperamos que le quede a usted ya bien claro, estamos en un momento de mucha información, y para ganar tiempo, ¿qué le parece si empezamos? El gobierno federal acordó con agricultores de maíz apoyarlos de manera económica por cada tonelada de grano que adquieran, así como incluirlos en el programa Cosechando Soberanía, que otorga créditos y seguros ante sequías, inundaciones y plagas. México acordó con Estados Unidos probar en nuestro país plantas móviles de moscas estériles contra el gusano barrenador, jamás utilizadas en el mundo. Aún no hay fecha para la reapertura de la frontera al ganado mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum reprobó la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de revocar la aprobación de 13 rutas a aerolíneas mexicanas hacia ese país. La mandataria consideró que los argumentos presentados por las autoridades estadounidenses no tienen fundamento y reiteró que a México se le respeta. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, compareció ante el Congreso de Ciudad de México. En su mensaje destacó la estrategia de seguridad en la capital, la cual dijo, se basa en una visión de largo plazo con 6 ejes, entre ellos la proximidad policial y la atención a la violencia de género. 225 días del inicio del Mundial de Fútbol 2026, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio arranque a las obras de rehabilitación y remodelación del espacio público en las inmediaciones del Estadio Banorte. Aún como huracán categoría 2, Melissa provocará vientos peligrosos, lluvias torrenciales y fuerte oleaje en el este de Cuba y en las Bahamas, mientras que entre Haití, República Dominicana, Jamaica y Panamá reportan 39 decesos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó que los efectos del meteoro aún representan peligro para la vida de las personas. Imer Noticias presenta El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia.
Si usted nos escucha por la XEB, la B grande de México, no le va a costar nada de trabajo identificar esta canción. Se llama Concorde de Frank Purcell. Fue compuesto en 1975 para celebrar el vuelo inaugural de este avión supersónico, el Concorde, que comunicaba Europa con América. En unas cuantas horas superaba la barrera del sonido varias veces y pues volaba a una altura pues considerable, y era un enlace, el hito de la modernidad en el transporte aéreo de esa época. El Concorde ya no vuela, ya dejó de volar, quedó superada su época, pero queda allí para los nostálgicos el recuerdo de esos momentos de la aviación internacional, cuando todavía le daban a usted de comer, le servían una muy buena comida, le permitían a usted cosas que ahora ya no se permiten. Bueno, a usted le servían su bebida que usted quisiera. Las personas todavía, en esa época había quienes se vestían pues muy bien para ir a volar, porque era todo un acontecimiento. Tiempos pasados que difícilmente volverán, pero hay algunos trasnochados pues que quieren que regrese, pues por lo menos en la época. El Concorde difícilmente lo van a traer, aunque si nos ponemos estrictos es probable que estén pensando. ¿De quién hablamos? De la Casa Blanca, del gobierno de Donald Trump, que parece haberse quedado instalado. Pues sí, en esta época, en 1975, seguramente escuchaban esta canción cuando acordaron suspender la operación de vuelos procedentes desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a aeropuertos estadounidenses, porque en realidad se trata de una medida claramente política y con argumentos comerciales. Estados Unidos en esta nueva época está en la idea de promover todo lo que sea la industria local por encima de los acuerdos comerciales, de los acuerdos que ha firmado inclusive al interior de su propia nación, para favorecer pues a unos cuantos. Es prácticamente la única explicación que habría para esta medida, porque lo que reclaman para suspender las operaciones de las nuevas aerolíneas, es decir, que ya no habría nuevos vuelos desde el AIFA, pues ya ha sido atendido. Se quedaron pues en el pasado, se quedaron en el vuelo, ahí se quedaron en el Concorde, y por eso en El Acento, tu punto de referencia como un servicio a la comunidad, pues les acompañamos en su viaje. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a nuestras vías de contacto. 55 66 31 24 27. 55 66 31 24 27 para que nos envíe por WhatsApp mensajes de audio o de texto. Nos puede escribir a @imer_noticias, así nos ubica en Threads y en X, o bien a Imer Noticias en Facebook e Instagram. A mí me ubica como @anaharnahar en X, antes Twitter. El Sistema Nacional de Noticiarios, todo el equipo de Imer Noticias trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informada en tiempo real, y aquí en cortito en la cabina de Imer Noticias está Rafael Rosales en la operación, José Luis Plasencia en la producción y en los micrófonos Alberto Nájar. Y nos vamos volados con la información. Gobierno federal alcanza acuerdo con productores agrícolas.
Esta madrugada, a las 2 de la mañana aproximadamente, se firmó un acuerdo con representantes de los productores agrícolas que bloquearon decenas de carreteras el día de ayer en algunos estados de la República. Son fundamentalmente productores de maíz blanco. Se establecieron apoyos importantes y se sentaron las bases, según se explicó en la mañanera del pueblo de este miércoles, para que este tipo de circunstancias no vuelvan a ocurrir. ¿De qué se trata? Avia Vargas, cuéntanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto Pito, el auditorio de Imer Noticias. Pues sí, efectivamente, el gobierno federal acordó con los agricultores del maíz apoyarlos con 950 pesos por cada tonelada de grano que adquieran. Luego de las manifestaciones y bloqueos realizados esta semana para exigir apoyo ante el aumento en los costos de producción. Julio Verdeguer Sacristán, quien es titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, informó que se llegó a un acuerdo de 3 puntos la madrugada de este martes tras diálogos sostenidos con agricultores. El primer punto es que entre la Federación y estados otorguen un apoyo de 950 pesos a agricultores de manera directa por cada tonelada de maíz. El apoyo máximo que puede dar el gobierno es hasta 200 toneladas por agricultor. Escuchemos. Es un acuerdo que entre los gobiernos de los estados y la Federación sumaremos recursos para dar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz. Esto es el acuerdo para los productores del Bajío. Quiero enfatizar, apoyaremos en esa región alrededor de 90,000 productores, son productores de hasta 20 hectáreas. Esto es del orden del 96-98% de todos los productores del Bajío, tienen 20 hectáreas o menos. Apoyaremos del orden de 1,400,000 toneladas de maíz con un máximo de 200 toneladas por productor. Y bueno, el segundo punto es integrados al programa Cosechando Soberanía, que otorga créditos con tasas muy bajas de interés, así como brindar seguros ante algún desastre natural que afecte a las cosechas. Escuchemos. Se amplía a los productores de maíz. Este es un programa de crédito muy importante. Da una tasa de interés de 8.5% anual. Eso es la mitad o menos de la mitad de lo que les cobraría cualquier institución financiera. Y además, todas las personas que tomen un crédito van a tener un seguro agropecuario. Sequías, inundaciones, alguna plaga, no van a quedar endeudados. Y el tercero, que es la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, que tendrá mecanismos para fijar precios del grano y pues promover acuerdos entre compradores y productores y dará prioridad a la compra de la cosecha nacional. Recordemos al auditorio, Alberto, que actualmente la Bolsa de Valores de Chicago es la institución quien fija el precio. Así lo dijo. Este sistema va a tener mecanismos para definir precios de referencia del maíz. En segundo lugar, promoverá acuerdos directos de comercialización entre productores y compradores, industria, molinos, etc. Y en tercer lugar, me parece importante destacar que será un sistema basado en reglas claras, conocidas por todas las partes y que tendrá un sustento jurídico apropiado que todavía está siendo analizado de qué tipo será. Y bueno, también agricultores y el gobierno federal acordaron publicar mecánicas operativas de los apoyos, así como establecer mesas de diálogo para conversar con compradores y obtener precios justos. El secretario de Agricultura mencionó que hay una disponibilidad muy grande de maíz en el mundo, lo cual pues ocasionó que su precio bajara en aproximadamente 21%. Los costos pues son más bajos que se han tenido desde 2017. En tanto, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, resaltó las negociaciones con empresas harineras, en las cuales se planteó que tenían que comprar a un precio más alto de que estaba establecido a nivel internacional, debido pues al aumento de la producción mundial del maíz que bajaría los precios, y aseguró que brindarán apoyos adicionales a los pequeños productores del país, los cuales pues se presentarán el próximo año. Escuchemos a la presidenta de la República. Una buena parte del maíz que se compra en México, particularmente del Bajío hacia el norte, lo compran
pues las grandes empresas harineras. Las empresas harineras, desde hace ya meses de trabajo de la Secretaría de Agricultura, se les planteó que tenían que comprar un precio más alto del que estaba establecido a nivel internacional, porque sabíamos que iba a aumentar la producción mundial y que por lo tanto iban a bajar los precios. Entonces ellos aportan una parte muy importante de la compra a un precio mejor. Y bueno, señaló que algunas organizaciones durante estas mesas de diálogo intentaron ser intermediarios para recibir los apoyos económicos como era antes, pero pues el gobierno federal lo rechazó. Escuchemos. Lo que quieren es regresar a controlar los recursos y aprovechan a veces parte de una demanda legítima de productores agrícolas, de agricultores, de productores de maíz, en este caso agricultores de maíz, pues para querer encabezar las movilizaciones. En realidad ahora la negociación fue con muchos liderazgos locales que representan pues a grupos de agricultores, no con las organizaciones que antes estaban. Se acabó la corrupción, el apoyo del gobierno va directo al pueblo, sin intermediarios. Ese es el mensaje. Y bueno, Alberto, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó también los apoyos a agricultores que ha brindado el gobierno federal, incluso desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en donde pues se les dota también de fertilizantes de manera gratuita. Esa es la información. La información muy puntual. Muchas gracias, Abye Vargas. Que tengan muy buena tarde todos. Buenas tardes también para ti. Pues sí, parte de la diferencia que hay ahora con estas negociaciones es que se reitera el apoyo es directo para los productores. Se terminó esa época en la cual las organizaciones y sindicatos campesinos se dedicaban pues a gestionar, a coyotear, a chantajear a las autoridades en turno para quedarse con los recursos que se destinan cada año para la producción y el apoyo del campo. Esa época ya terminó, así es que algunas de las organizaciones de aquellas épocas participaron en estas movilizaciones, otras nuevas también que han surgido con un esquema similar. Pero el tema es muy, muy sencillo. Se va a apoyar, sí, de manera decisiva, sí, pero a los productores, no a los líderes de campesinos que algunos de ellos ni siquiera son campesinos, en su vida han sembrado algo. Esa es parte de la realidad de ese México que está en proceso de desaparición y es importante destacarlo. Se va a crear el Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, que es un esquema que va a proteger a los productores de esta gramínea del mercado internacional para evitar que se repita la crisis que desató estas movilizaciones que han ya concluido. Más información en la medida en que se presente. Ahora tenemos otras noticias también de orden agropecuario. La plaga del gusano barrenador, ese bichillo que anda por ahí en algunas partes de la República Mexicana y que ha sido utilizado como pretexto por el gobierno de Donald Trump para cerrar la importación de ganado bovino en pie procedente de México. El secretario de Agricultura, Julio Verdegué, dijo que hay avances significativos en las conversaciones con la Casa Blanca, pero todavía no hay una fecha para reabrir la frontera a la exportación de ganado mexicano. Estuve en Estados Unidos el día viernes, pasó, y además el día de ayer volví a platicar con la secretaria Brooke Rollins por videoconferencia. Lo que les puedo decir ahorita, porque son diálogos muy intensos, muy frecuentes, pero que no podemos así decir todos los detalles porque son conversaciones y negociaciones en curso. Hemos avanzado bastante, yo estoy muy optimista, pero todavía no estamos en condiciones de hacer un anuncio de la fecha en que se reabrirá la exportación. Pero realmente hay un avance significativo. Bueno, de la planta le puedo decir que arrancamos en el mes de julio, principios del mes de julio, ya vamos en 28, íbamos en 28% hace unos 8 o 9 días, deberemos andar ya cerquita del 30% de avance. Entonces, eso está en pleno proceso, ahí en Metapa, al sur de Tapachula, cerquita. Ahí pues lo que señala el secretario de Agricultura. También dijo que se acordó con Estados Unidos probar la construcción de plantas modulares pequeñas y móviles que no se han utilizado, son una novedad, para contar con hasta 20 millones de moscas estériles, que es el método más efectivo en contra del gusano barrenador. Escuchemos.
Llevamos 11 meses con esta plaga en el territorio nacional. 99.9% de los casos que hemos tenido los hemos mantenido en los estados del sur-sureste, del Istmo de Tehuantepec hacia el sur, que es donde siempre nos propusimos hacerlo. Erradicarlo, realmente sacarlo del país, lo vamos a poder hacer cuando ya tengamos los 100 millones de moscas adicionales. Les puedo decir también que hemos acordado con nuestros socios estadounidenses, vamos a probar unas plantas modulares, pequeñas, móviles, nunca se han usado en el mundo. Y hemos acordado que las vamos a probar en México, a ver cómo funcionan. Pero eso nos daría, Presidenta, hasta 20 millones de moscas adicionales cada semana. Eso sí nos funciona bien, porque es una innovación, nunca ha existido en ningún lugar del planeta. Hay pues las acciones del gobierno de México para que se reabra la frontera común con Estados Unidos a la exportación de ganado, de carne mexicana a el mercado estadounidense. Por cierto, para subrayar este dato, que se trata ante todo de una medida política, es una medida política, y también para recordar que el verdadero peligro para Estados Unidos se llama Donald Trump. Bueno, pues mis colegas de la BBC reportan una creciente inconformidad. Mi querida Cecilia Barría, ella trabaja en la BBC, fue corresponsal aquí en México, hizo una pieza en el portal en español de la British Broadcasting Corporation, donde da cuenta del enojo profundo de los ganaderos estadounidenses. ¿Sabe por qué? Porque se le ocurrió a Donald Trump abrir el mercado a la importación de carne de Argentina. Esto después de que Javier Milei estuvo yendo y fue varias veces, ahí casi se arrodilló ante Donald Trump y pues ya consiguió que se importen, que se aumenta la cuota de importaciones de carne argentina hasta 80,000 toneladas métricas, con la idea, dice la secretaria de Agricultura Brooke Rollins y también Donald Trump, de bajar el precio del mercado de la carne de res. Y claro, los productores estadounidenses están furiosos con esta determinación. Pues bueno, ahora sí que cada quien tiene que vivir con sus decisiones, porque estos productores de carne que se encuentran en los estados más republicanos de Estados Unidos, pues votaron por Donald Trump. Extienden Sistema Nacional de Cuidados. Vamos a otro tema que se presentó en la Conferencia del Pueblo. Hoy es el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, anunció en Palacio Nacional la creación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. El objetivo es pues que se reconozca la labor que hacen las mujeres y que esta circunstancia cambie paulatinamente. Escuchemos. Creemos que es importante dejar claro por qué son importantes los cuidados y qué son los cuidados. Los cuidados son esas actividades que realizan diariamente personas para auxiliar o ayudar a otras personas, para actividades como alimentarles, bañarles, cocinar, lavar, proporcionar medicamentos, etcétera. Y como ya sabemos, la mayoría de esta labor de cuidados la realizan las mujeres. Según la encuesta nacional para el sistema de cuidados, 3 de cada 4 personas cuidadoras son mujeres, y según la encuesta nacional del uso de tiempo, mientras las mujeres dedicamos 41.8 horas a la semana para cuidar, los hombres ocupan 20.2 horas a la semana. Ya sabemos también, históricamente, esta labor ha sido invisibilizada y muchas veces no remunerada. Para que dimensionemos, si toda la labor de cuidados fuera remunerada, representaría 26.3% del PIB. Y bueno, también en las condiciones demográficas del país, cada vez el país ocupará más labor de cuidado, porque somos una sociedad que va envejeciendo y que tenemos menos tasa de natalidad. Entonces creemos que por eso es importante hablar de esto. La secretaria de las Mujeres destacó que esta administración impulsa los cuidados a través de distintos programas sociales. En la primera etapa de este nuevo sistema se podrá consultar el lugar más cercano para acceder a servicios para las mujeres y personas que requieran asistencia a través de este sistema de cuidados. Escuchemos.
Cuarta Transformación y la primera presidenta de México se caracteriza por ser un gobierno cuidador. Hoy el gobierno de México destina 466,675 millones de pesos a cumplir estos objetivos que tienen que ver con los cuidados, que representa el 1.2% del Producto Interno Bruto estimado para el 2026, que representa el 3.97% de lo que está programable en el PEF 2026 y el resultado de un trabajo con 27 instituciones y 47 programas presupuestales. De estos 446,000 millones de pesos, 7 programas son el 68% de esta cifra. Es decir, la primera mujer presidenta de México y la Cuarta Transformación en sus programas emblema son acciones que abonan a los cuidados. Este sistema va a permitir que toda la ciudadanía hoy pueda ubicar qué servicios públicos de cuidados existen más cerca de su casa. Ahí lo que señala la secretaria de las Mujeres. Por cierto que el responsable del DIF, del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, para el Desarrollo Integral de la Familia, Rocío García Pérez, presentó la plataforma digital SIDECU, Sistema de Información de Cuidados. ¿De qué se trata? Escuchemos. En esta primera etapa, el SIDECU tiene 2 grandes objetivos. Primero, mapear la capacidad instalada del Gobierno de México en materia de prestación de servicios de cuidados. Y segundo, poner esta información al alcance de las personas, para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda identificar los centros de cuidados más cercanos a su domicilio. A través de un sistema georreferenciado, el SIDECU permitirá responder preguntas simples pero fundamentales. Por ejemplo, ¿dónde están los servicios de cuidados? ¿Qué tipo de atención ofrecen? ¿Y cuáles son las necesidades específicas de la persona que requiere cuidados? De esta forma avanzamos hacia una política pública que acerca la información a las familias y fortalece la planeación interinstitucional basada en evidencia. Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, presentó los avances en la construcción de los Centros de Educación y Cuidado Infantil, los CECIS, que son un elemento fundamental en este Sistema Nacional de Cuidados. No son guarderías, el término ya ha quedado en desuso, son sitios de cuidado, tampoco son estancias, como en algún momento se les llamó, porque no es nada más que estén las niñas, niños, niñas guardados, como era el término de las guarderías, y tampoco que estén ahí, como era una estancia. No, ahora el modelo que se impulsa es que estén en un sitio donde sean atendidos y sean cuidados, que sean cuidados. Es la diferencia fundamental en estos centros que pues están en proceso de construcción. Vamos a escuchar al director del IMSS. ¿Cuál es la meta? 500,000 de lugares para niñas y niños entre los 43 días y los 4 años de edad, con 1,000 centros de educación y cuidado infantil, 1,000 CECIS construidos en 507 municipios, que ahí está nuestro mapa de calor, que es no solamente en donde ya hay una necesidad y una alta demanda, sino también en donde se presentan ya tendencias de crecimiento del empleo formal. A la fecha ya tenemos 150 terrenos validados para poder iniciar la construcción de 200 CECIS el próximo año. Después, en 2027, construiríamos 250 más, para después, entre el 28 y el 29, 200 por año, hasta llegar a la meta de 1,000 en el 2030. Incluso ya iniciamos con el primer proyecto piloto, que es lo que vamos a ver a continuación, que atiende una población históricamente abandonada y con mucha necesidad. Las mujeres en el trabajo de maquila, en particular en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Empezamos en mayo con los 3 primeros en Paraje Oriente, en Las Gladiolas y en Senderos de San Isidro. Ahí vemos el avance, ya llevamos 65.5% del avance de la construcción en Paraje Oriente, 41.1% en Gladiolas y 46% en Senderos de San Isidro. Posteriormente iniciamos en julio en Municipio Libre, ahí llevamos 8% de avance, y en Urbivilla, que inició más recientemente en agosto, que llevamos un 5.6% de avance. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con Citlali Hernández. Ella es secretaria de las Mujeres. Citlali, secretaria, buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Te saluda Alberto Nájar.
Hola Alberto, qué gusto saludarte. Buena tarde a ti y al auditorio. Muchas gracias por esta entrevista. Hoy es el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo y se presentaron acciones importantes. Varios temas, pero uno de ellos es este micrositio, esta plataforma que de alguna u otra manera facilitará el acceso a este Sistema Nacional de Cuidados, secretaria. Sí, fíjate que es la primera etapa, digamos, de esta construcción de un sistema y que yo quisiera aprovechar para contarle un poco a la audiencia por qué la necesidad de un sistema de cuidados. Normalmente esta labor de cuidar a otra persona, ya sea una persona a las infancias, a los bebés, a un adulto mayor, a una persona con discapacidad, la realizan las mujeres. El 75% de esta labor la realizan las mujeres. ¿Y eso qué provoca en términos, digamos, de combatir la desigualdad de género? Que muchas mujeres dejen de estudiar o dejen de trabajar o de dedicar su tiempo para alguna otra actividad por esta labor de cuidados. Entonces, la pregunta cuando se plantea, bueno, hay que construir un sistema público de cuidados para que las mujeres puedan recuperar ese tiempo y destinarlo a otras acciones. La pregunta es cómo se construye ese sistema. Y bueno, nosotras creemos que tiene que haber una corresponsabilidad entre el servicio de cuidado que ofrece el Estado, por ejemplo, cuando se tiene la tranquilidad de dejar a un niño o a una niña en una guardería o en un centro de cuidado infantil, o cuando hay este tipo de espacios que permiten que esa labor de cuidado se realice o se acompañe por alguna institución. También es importante que la iniciativa privada comience a tener mayores acciones para ello, por ejemplo, las guarderías en los trabajos, etcétera. Y bueno, pues esta construcción de un sistema, pues justamente implica hablar de ello, visibilizarlo, reconocer esta labor de los cuidados y redistribuirlos. Entonces, lo que hicimos este primer año es justamente ubicar dónde estamos parados. Cuantificamos, la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a hacer un anexo presupuestal, que es un anexo que va en el presupuesto de egresos, para cuantificar cuánto a través de todas las instituciones del gobierno federal se destina con esta finalidad de apoyar en los cuidados. Y bueno, la cifra es, me parece que una buena noticia. El gobierno de México destina 466,000 millones de pesos a través de diversos programas, acciones, servicios, de la construcción, por ejemplo, de los CECIS o de distintos otros espacios para esta labor de cuidado. Es decir, la cuarta transformación y la presidenta son un gobierno cuidador y con este primer insumo y con este trabajo que hicimos con todas las instituciones, construimos el sistema de información de cuidados que está disponible en la página cuidados.mujeres.gov.mx para quienes nos escuchan. Tenemos ahí ya cargados prácticamente la información de todas las instituciones del gobierno federal, nos faltan algunas que nos han enviado últimamente, pero ahí las personas van a poder encontrar qué servicios de cuidado hay más cercano a su hogar a nivel federal. La siguiente etapa de este sistema es poder contar con esa información también a nivel estatal, a nivel municipal, de tal manera que tengamos mapeado todo el servicio de cuidado que hay a nivel nacional y con eso también tener una herramienta o un insumo de planeación del gobierno, de ubicar, por ejemplo, dónde faltan servicios de cuidado para adultos mayores o para niñas y niños o para personas con discapacidad, etcétera, de tal manera que estas acciones vayan dejando de recargar esta labor en las mujeres y más bien pueda ser una labor de cuidado compartida entre la conciencia que comience a haber más en las familias y entre estos espacios construidos o acompañados por el gobierno, por la iniciativa privada, etcétera. Sí, porque parte de lo que me llama mucho la atención de toda esta estrategia que se presentó ya desde a principios de este año, Citlali, es ese cambio de paradigma. Cambiar la responsabilidad de los cuidados de las familias y concretamente de las mujeres y hacerlo una responsabilidad de Estado, entendido también con la participación de todos los sectores. Es algo de como la parte de la tesis que se tiene para este Sistema Nacional de Cuidados, secretaria. Claro, sí. Ay, perdón, se cortó un poquito.
Sí, sí, ¿me escucha, secretaria? Sí, ya te escucho. Sí, le Se cortó pregunto. un poquito. Sí, no se preocupe, a ver si le repito la pregunta. Yo Sí. planteaba que la tesis que veo dentro de este programa que se presentó hace algunos meses es cambiar el paradigma y Sí. quitar la responsabilidad de los cuidados de las familias, concretamente de las mujeres, y trasladarlo al Estado, entendido como todos los Sí. sectores de la sociedad. Sí, justamente es esta visión de reconocer el cuidado como una labor básica de la vida y de la existencia de todos los seres humanos y redistribuirla. Y por eso cuando planteamos cómo la redistribuimos para que no esté mayoritariamente cargada en las mujeres, fíjate, lo decía en la mañana, si cuantificáramos toda la labor de cuidados no remunerada que las mujeres realizan, equivaldría a cerca del 27% del Producto Interno Bruto. Entonces, repensar, como bien dices, todo este cambio de paradigma nos permite hacernos estas preguntas, es decir, si le quitamos la carga a las mujeres y redistribuimos este cuidado, entonces, ¿quién se hace cargo? Y mayoritariamente, digo, quizás no existe presupuesto para costear todo en un gobierno, pero por eso es la construcción de un sistema, es eficientar lo que tenemos, ubicar donde faltan estos servicios. Por ejemplo, una de las grandes políticas del cuidado de la presidenta Claudia Sheinbaum es la construcción de estos centros de cuidado infantil, estos CECIS, que inician en la zona maquiladora, en la zona donde hay mujeres jornaleras, que muchas veces las mujeres en situaciones más precarias, no solo a veces son cuidadoras dobles, sino que a veces incluso pues dejan de tener autocuidado por sacar adelante a sus hijos o por no tener condiciones incluso para dejarlos a veces cuando van a trabajar. Entonces sí, es una construcción de un nuevo paradigma, de una nueva visión, insisto, pero lo que creemos es que todo el Estado tiene que, o el gobierno tiene que ofrecer servicios públicos de cuidado, pero también insisto, políticas en la iniciativa privada, hay lugares en nuestros territorios donde el cuidado es comunitario y hay organización comunitaria para el cuidado. Entonces, estamos en esa construcción, digamos, de este nuevo paradigma que es el sistema nacional y progresivo de cuidados. Y en este primer año, bueno, tenemos estos dos insumos que además, como lo decía hace un rato, están disponibles en la página de la Secretaría de las Mujeres para pues poder consultarlos y a raíz de eso seguiremos avanzando en esta construcción de este denominado sistema. Y finalmente, Citlali, me gustaría también detenerme en una parte que se planteó esta mañana y que se ha mencionado en otras ocasiones en Palacio Nacional, la necesidad de dirigir acciones como las del SIDECU, por ejemplo, el sistema que ya se ha presentado, el Sistema Nacional de Cuidados, los CECIS, a los sitios donde las mujeres se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, zonas indígenas y lugares también con una historia muy fuerte, como lo es la zona de Ciudad Juárez, Citlali. También es importante este tema. Sí. Claro, porque como además siempre lo hemos dicho en la Cuarta Transformación, por el bien de todos, primero los pobres, y ahí están los resultados en materia económica, en materia de aumento de empleo, etcétera, ¿no? Si lo vemos desde la perspectiva de que este segundo piso de la Cuarta Transformación, por la condición de mujer y el compromiso con las mujeres que tiene la presidenta, tiene esta mirada, digamos, de género, pues diríamos que por el bien de todos, primero las pobres, ¿no? De hecho, la persona más pobre de este país es una niña indígena con discapacidad. Entonces, justamente toda esta construcción que además hemos realizado con todas las instituciones y secretarías del Gobierno de México, tiene esta mirada de pensar la construcción de un sistema de cuidados con esta visión, digamos, interseccional, de pensar que hay zonas indígenas, hay zonas rurales, que las mujeres que viven en situaciones más precarias o que se enfrentan a la desigualdad de una manera más estructural o de diversas formas, justamente son las mujeres que tienen que beneficiarse más con esta política pues de redistribuir los cuidados de lo que tanto nos hemos acostumbrado a que lo hagan las mujeres
y además a que lo hagan las mujeres indígenas o las mujeres afromexicanas o las mujeres más pobres, en el caso de donde hay a veces remuneración, pero también nos hemos acostumbrado a que es una labor a veces poco remunerada e incluso la construcción de un sistema de cuidados nos va a ir permitiendo, que es una discusión que se da en el mundo, cómo vamos profesionalizando esta labor, generando empleos, generando capacitaciones, porque al final, por ejemplo, cuando cuidas a un enfermo o a una enferma, muchas veces la cuida la hija, la sobrina, la nieta, pero no necesariamente están capacitados para este cuidado. Entonces, si empezamos a pensar también el cuidado como una labor que se puede ir profesionalizando o que se puede ir capacitando para mejorar ese cuidado, pues también ahí pueden ir dándose pues experiencias que se pueden traducir en empleos después, ¿no? Exactamente, la construcción de un sistema integral en donde participen todas, todos y todes. Secretaria Citlali Hernández, gracias por esta conversación. No, al contrario, un gusto saludarte. Buena tarde, querido Alejandro. Hasta pronto, que tenga una buena tarde. Ella es Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, y los detalles de este Sistema Nacional de Cuidados. Trasladar la responsabilidad de cuidar a los familiares, al abuelito, a la abuelita, a las hijas, los hijos, los hijes en su etapa de crecimiento o si están enfermos o a uno mismo, trasladarlo, de tenerlo como una responsabilidad solo o mayoritariamente de las mujeres, como una tarea que le corresponde porque así es, de hecho así es como existe todavía la sociedad mexicana, trasladarlo a quien también le compete, o más bien le competiría en primera instancia, que es el Estado mexicano. El argumento ha sido casi siempre pues que es que no confío en los sistemas que existen públicos porque pues vayan a hacerle algo a mi familiar, o no tengo dinero para acudir a un sistema de cuidados privado, o lo que se planteó también en algún momento en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando quitó un jugosísimo negocio, que era la subrogación de las guarderías del IMSS para empresarios privados, para personajes cercanos a los gobiernos en turno, y que provocaron, entre otros temas, la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Esa guardería estaba subrogada a familiares, a una pariente de Margarita Zavala, la esposa de quien en ese entonces usurpaba la presidencia de México, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Ya me confundo con el nombre de este personaje, que recientemente fue detenida y debe entrar ya en el proceso del cual estaba a punto de librarse por el apoyo de jueces que protegieron a esta presunta responsable de la muerte de 49 niños, familiar de la panista Margarita Zavala. Y como este tema, otros, una cantidad impresionante de recursos que se iban a sitios habilitados como una guardería, una estancia infantil, que en realidad eran la cochera o el cuarto de servicio de alguna casa, y se tenían los recursos, se entregaba el dinero pues como si fuera una instalación de primer mundo. ¿Y por qué se entregaba este dinero? Porque pues quien tenía la concesión era familiar cercano a los partidos de gobierno en turno. Así funcionaba este sistema, no eran los niños ahí los dejaban y no les daban más que a veces les daban de comer, no recibían mayor atención. Y ese era el sistema de guarderías que provocó movilizaciones y provocó las primeras oleadas de mentiras y manipulación en la radio comercial, en la televisión privada, en los periódicos. Sacaron a niños ahí a las calles e hicieron gran escándalo con el argumento de que le habían quitado las guarderías a las mamás trabajadoras y que era un desastre y que el gobierno comunista, llegó a decir los personajes de TV Azteca, pues se comían a los niños, casi les faltó nomás decir eso. Y en el fondo se trataba de que habían perdido un negocio muy jugoso, una muy buena cantidad de recursos públicos que se iban a los bolsillos de estos personajes. Y no hay que olvidar, también algunos representantes o medios de comunicación tenían algunos intereses también
por allí. Así es que pues todo esto es parte de la historia reciente, y pues ya está en el pasado. A propósito de este sistema de cuidados, hay ya reacciones. En la Cámara de Diputados hay respaldo. ¿De qué se trata? Claudia Telles, cuéntanos. Buenas tardes. Así es, Alberto, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio. En el marco del Día Internacional de Cuidados y Apoyos, diputadas y diputados se pronunciaron por avanzar en una legislación en la materia. Precisaron, Alberto, que en nuestro país más de 32 millones de personas realizan labores de cuidado, de las cuales el 75% son mujeres. Este trabajo, indicaron, representa el 24% del Producto Interno Bruto, por lo que el sistema de cuidado que hay en nuestro país y que en muchas ocasiones no es reconocido, sostiene a familias, pero también a la economía nacional. Las y los diputados destacaron que el cuidado se ve como una actividad asumida por las mujeres y no es reconocido, insistieron, a que contribuye a la economía y al Producto Interno Bruto. Incluso comentaron que las mujeres destinan la tercera parte de su tiempo a esta actividad que no es remunerada. La morenista Mónica Herrera Villavicencio señaló que el trabajo de cuidados mantiene al mundo en funcionamiento y así se refirió en la tribuna. Vamos a escuchar. Los cuidados dan forma a nuestras vidas, nuestras economías y nuestras comunidades. El trabajo de cuidados no solo es cosa de mujeres, es una realidad y responsabilidad de todos. Todas las personas necesitamos de cuidados y debemos de ser partícipe de ellos. Por eso reconozco desde esta tribuna a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, a nuestra secretaria de Mujeres Citlali Hernández Mora y a todas y todos los legisladores por asumir el cuidado como una política de Estado y asumir que la vida y el tiempo de mujeres también importa. En tanto que el panista Jesús Antonio Nader llamó a legislar en la materia. Vamos a escuchar. Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas. Dictaminemos ya las iniciativas presentadas y construyamos una ley con visión de Estado y pongamos al centro a quienes cuidan y a quienes necesitan cuidado, porque cuidar es un acto de amor y de responsabilidad compartida, y México merece un sistema de cuidado especial. Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, destacó que se han promovido algunas iniciativas, entre ellas una reforma constitucional para establecer un sistema nacional de cuidados, porque dijo, esta actividad debe ser una responsabilidad de todos. Vamos a escuchar. Pues a nosotros nos toca, a nosotras, a nosotros, nos toca legislar. Esa es la tarea que tiene este Congreso para legislar una reforma constitucional sobre el derecho al cuidado, al autocuidado y la responsabilidad del Estado frente a estas tareas. Movimiento Ciudadano ha propuesto una reforma constitucional para reconocer este derecho al cuidado y la responsabilidad del Estado, y también para legislar sobre un sistema nacional integral de cuidados. El reporte muy puntual. Gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Sí, también entre los legisladores y las legisladoras concretamente hay esta sensibilidad para apoyar el Sistema Nacional de Cuidados. Seguiremos en el tema. Ahora vamos a otra información. Rechaza Sheinbaum veto de Trump a la IFA. Y pues sí, como le comentaba al inicio de este servicio informativo, hay quienes se quedaron en el pasado y quieren que todos regresemos con ellos a esa etapa en la cual había proteccionismo, en la cual había cierre de los mercados, en la cual había apoyos para los propios, sin tomar en cuenta al final del día a los consumidores. Y es lo que sucede en el caso del servicio aéreo, de las aerolíneas, el mercado del transporte aéreo, que es uno de los más importantes a nivel internacional. El gobierno de Donald Trump decidió revocar la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, y también establece que no se va a permitir la creación de nuevas rutas que salgan desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto se refiere
a los vuelos tanto de pasajeros como los vuelos de carga. El argumento es que hay un abuso hacia las aerolíneas estadounidenses, lo cual no es cierto. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que este anuncio del gobierno de Estados Unidos no tiene fundamento. Pide que se analicen, de hecho lo van a analizar, están ya en contacto con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, pues para que expliquen por qué tomaron esta decisión, porque razones de pura índole comercial y razones de logística no existen, no hay. Es algo que tendrá que entenderse y se tendrá que dar a conocer. Por lo pronto, la presidenta Sheinbaum ya presentó la posición del gobierno de México. Escuchemos. No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte. Ayer le pedí al canciller que se comunicara con el Departamento de Estado, con el secretario Marco Rubio, para pedirle una reunión en Estados Unidos en donde participe el secretario de Transporte, pues para revisar si tienen fundamento, que desde nuestra perspectiva no tienen ninguno, estas acciones que están tomando de manera unilateral. No vaya a ser pues que haya un interés de otro tipo, ¿verdad? Pues puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses. Por eso digo, no vaya a ser que haya una situación de este tipo. Le pedí también ayer a Andrea Marván, que es de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, lo que en su momento fue la Conducef, que sí podía hacer un análisis de esto para que soportara pues los argumentos de que supuestamente se está violentando la competencia de las empresas estadounidenses en nuestro país. Entonces, que la hoy llamada CNA pues haga un análisis de si realmente se está afectando la competencia de las aerolíneas, que de nuestra perspectiva no hay ninguna afectación a las aerolíneas. Y lo decimos además con toda certeza, México no es piñata de nadie. Ahí lo que advierte la presidenta Claudia Sheinbaum ante estas evidencias de que se trata de una decisión política más que meramente comercial o de logística en el transporte aéreo. Por lo pronto, el Departamento de Transporte mantiene su posición. Dice este organismo del gobierno de Estados Unidos que supuestamente México violó un acuerdo de 2015 al haber cancelado y suspendido ilegalmente vuelos de aerolíneas estadounidenses durante 3 años sin consecuencias, pero no dice cuáles fueron los vuelos de qué aerolíneas se suspendieron, lo cual pues no es verdad. Todas las aerolíneas han seguido operando y además difícilmente se puede prohibir algún vuelo y menos de una aerolínea internacional. Si se toma la decisión de suspenderse es una cuestión meramente de mercado, que no tengan pasajeros en la ruta que atienden. La presidenta Sheinbaum dice que la decisión del gobierno de Estados Unidos pues no tiene mayores elementos y explica que la decisión que fue es parte de la controversia, porque se argumenta que se perjudicó a las aerolíneas estadounidenses al obligarlas, porque fue necesario obligarlas a salir de las operaciones en el aeropuerto Benito Juárez en el centro de Ciudad de México al AIFA, fue por una cuestión de seguridad. El aeropuerto internacional Benito Juárez está saturado. ¿Qué digo saturado? Más allá de saturado. Y se ponía en riesgo la vida, la integridad de los usuarios del aeropuerto y de las aerolíneas y también la carga, si es que a los estadounidenses les importa sobre todo la carga que saldría de esta terminal aérea. Todos los elementos que ha solicitado el gobierno estadounidense han sido respondidos. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. México se le respeta y hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos, incluida la máxima institución que es la presidencia de los Estados Unidos. El presidente Trump y nosotros hemos logrado un buen entendimiento. La última llamada que tuvimos el sábado fue muy buena. Ayer él afirmó lo que yo ya había comentado, de que en efecto no se van a poner los aranceles que se habían dicho para el 1 de noviembre y que seguimos trabajando de manera coordinada. Entonces, sí hemos logrado trabajar de manera coordinada en todos los temas, incluso agricultura, que ha sido tan difícil por el cierre de la frontera. Nunca se han cerrado las conversaciones, al contrario. Entonces, lo que queremos es respeto y que en todo caso se analice conjuntamente si es que lo que ellos dicen tiene algún fundamento, que es que se está violentando la competencia, que desde nuestra perspectiva no es ninguno. El AIFA está funcionando bien y no hay razón para que
se limiten los vuelos hacia los Estados Unidos. Este viernes me reúno con las 3 aerolíneas mexicanas, con Aeroméxico, Viva y Volaris, para conocer también su punto de vista. La mayor parte del gobierno, el secretario de Estado o del Departamento de Estado, de Comercio, están junto con el presidente Trump en Asia. Entendemos que regresan la próxima semana y estamos buscando una reunión para poder, como siempre lo hemos hecho a través del diálogo y el entendimiento, pues evitar que prosigan estas sanciones que desde nuestro punto de vista no tienen fundamento. ¿Cuál es el origen de esta inconformidad, o al menos lo que públicamente se ha informado? Pues el decreto de hace unos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se cambiaran las operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por razones de seguridad, como ya escuchamos. Nuestra compañera Jessica Martínez nos recuerda, nos cuenta, nos explica de qué se trata este affair. En febrero de 2023, el expresidente Andrés Manuel López Obrador estableció un decreto para trasladar las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta decisión estuvo fundamentada ante la saturación operativa en el espacio aéreo y en los edificios terminales del aeropuerto capitalino, una situación que se complicaba aún más con las operaciones de carga que afectaban la capacidad de operación. Solamente los conservadores y los corruptos que querían hacer negocio haciendo el aeropuerto en el lago de Texcoco y sus voceros, pues son los únicos que no quieren el aeropuerto Felipe Ángeles. Y es lo mismo esto de lo de la carga. Están haciendo un alboroto, pero nosotros tenemos que cuidar de que no se sature el aeropuerto de la Ciudad de México y que toda la carga se pueda trasladar, manejar en el aeropuerto Felipe Ángeles. En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, destacaron la importancia de adoptar acciones y estrategias para lograr la fluidez, calidad, oportunidad y seguridad en la transportación masiva de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales. ¿Por qué les preocupa que se vaya la carga a Felipe Ángeles si esto va a permitir que se liberen espacios para el aeropuerto de la ciudad? ¿Qué les preocupa? Si van a haber recintos fiscales, si tienen el ferrocarril, tienen muchísimo más espacios, o están pensando que es como antes, porque antes hasta por ese aeropuerto metían drogas y dinero, pues ahora lo tiene la Secretaría de Marina, precisamente para poner control. Tras la publicación del decreto, los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo nacional e internacional exclusivo de carga tuvieron hasta el 1 de septiembre de ese año para cumplir con el decreto. Poco más de 2 años después, el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció la revocación de 13 rutas aéreas mexicanas hacia Estados Unidos. El argumento central de esta decisión unilateral estuvo fundamentado en incumplimientos del Acuerdo Bilateral de Aviación por parte de México, entre los que se incluye el traslado de las operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entre las aerolíneas limitadas por Estados Unidos se encuentran Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. La presidenta Claudia Sheinbaum ha externado su inconformidad ante la decisión de Estados Unidos y ha instruido comunicaciones con las autoridades de aquel país. Para el próximo viernes, la mandataria sostendrá un encuentro con las aerolíneas para conocer su punto de vista. Para IMER Noticias, Jessica Martínez. Hay pues un recordatorio de dónde viene la controversia, al menos mediáticamente, al menos lo que se ha dado a conocer por parte del Departamento de Transporte de las autoridades de Estados Unidos. Al final del día hay un tema fundamental. Se trata de una decisión soberana, de un gobierno soberano que tiene que responder el Estado mexicano. Debe responder por la seguridad de todas las personas que se encuentran dentro de su territorio, como reiteró esta mañana la presidenta Sheinbaum. Vamos a escuchar.
El argumento que plantea son dos, que ya venían de antes y que se han contestado con toda prontitud. Uno es un decreto que hizo el presidente López Obrador para que la carga dedicada se moviera del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ellos dicen que ese decreto no está acorde con un acuerdo firmado en el 2015 y también la distribución de los slots, se llama, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Estos y otras solicitudes que hizo hace meses el Departamento de Transporte se contestaron con toda prontitud. En primer lugar, la decisión de llevar la carga al AIFA pues fue una decisión soberana y que tiene que ver con protección civil. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba muy saturado. De hecho, esa era la razón por la cual iban a construir el de Texcoco. Entonces, la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ponía en riesgo a los pasajeros, los usuarios que utilizan el AICM. Entonces, se construye el AIFA, comienzan a trasladarse algunas líneas al AIFA, pero no tomaban la decisión de trasladarse de manera adecuada para disminuir los riesgos en el Benito Juárez. Entonces, se toma la decisión de que se vaya la carga por razones de seguridad, de protección civil. Ahora, todas las empresas que se fueron al AIFA están felices de carga dedicada. Tienen más espacio, hay más seguridad, es decir, no hay un solo reclamo de ninguna empresa. Había un pequeño reclamo que tenía que ver con aduanas de una empresa y se está atendiendo para que puedan tener adecuadamente todo su acceso a las aduanas. Es decir, la manera en que se está operando en este momento, todas las empresas, incluidas las estadounidenses, están muy contentas con la carga dedicada en el AIFA. Pues sí, no hay mayor inquietud. Si hubiera problemas como los que plantea el gobierno de Estados Unidos, créame que ya habría habido repercusiones muy notorias. ¿Cuál es el punto al final del día? Bueno, una razón política de parte de Estados Unidos y comercial de proteger y ayudar algunas de sus propias aerolíneas. Ellos tienen que ver por los intereses de sus cuates, de los que les pagaron la campaña, de sus financistas, de los representantes del lobby, pero también una cuestión política. Se trata de presionar. Se trata de tratar de quebrar a un gobierno progresista, como lo han intentado hacer con otros países en América Latina, y esta es una receta que viene en el manual del buen desestabilizador, como le he comentado varias veces. Esto es del libro. Esto es del libro de desestabilización que se ha aplicado en América Latina desde hace ya décadas y que en México, pues los personeros de este tipo de circunstancias, pues no, o lo saben y no les importa, o no lo saben y actúan pues como tontos útiles. Al final del día, pues se suman a campañas para tratar de romper las decisiones que ya se han tomado. Por ejemplo, el caso del aeropuerto de Texcoco, todavía usted, si cuando vuela, le toca todavía los comentarios, dizque en bromita, entre bromas y veras, de los pilotos que se quejan y dicen que si hubiera quedado el aeropuerto en Texcoco hubiera sido otra historia, a pesar de que en ese momento vuela el aparato que conducen sobre el lago de Texcoco y lo único que hay es la huella de lo que se quiso hacer bajo el agua. También cuando hay algún retraso atribuible al que las aerolíneas sobrevenden vuelos, le echan la culpa a la organización de las autoridades. En fin, que se trata de crear una narrativa del caos en todos los aspectos. Eso se nota mucho en programas, en televisión, en radio comercial, que no tienen nada que ver con noticias. Son supuestos programas de espectáculos o de la moda, de cocina, que son los sitios en donde más se difunde la infodemia y las mentiras, y que están con un claro propósito de crear esta narrativa del caos que no existe. Y esto también forma parte de un manual de operación, si me permite el término, que utilizan los grupos conservadores de la derecha, que lo han usado en distintos momentos en América Latina. Les ha funcionado en algunos momentos, sí, a costo de cientos de miles de vidas perdidas, asesinadas por dictaduras militares. En el caso de México, pues hasta ahora las cifras, los números, tanto de la economía como de las encuestas políticas, pues dicen otra cosa. Por lo pronto, en este tema de la controversia con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la empresa Viva Aerobús informó que la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos va a tener un impacto en miles de pasajeros estadounidenses y mexicanos en plena temporada vacacional. Sí,
Ya estamos muy cerca de las fiestas de Muertos en México, una de las más importantes y concurridas en los pueblos mágicos de todo el país, pero ya se acerca el fin de año. Y pues es la temporada más alta en el uso de los aeropuertos y de las aerolíneas en todo el mundo occidental. La medida, dice Viva Aerobús, afecta a los vuelos que iniciarían desde el AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, a partir de noviembre, sobre todo hacia Los Ángeles, Chicago, Orlando, Austin, Dallas, Denver, Houston, Miami y Nueva York. Dice Viva Aerobús que actualmente los vuelos que operan desde el resto de los aeropuertos del país y desde el aeropuerto Benito Juárez no tienen afectaciones y apoya el diálogo Viva Aerobús, el diálogo entre la Casa Blanca y la presidenta Claudia Sheinbaum. La empresa Volaris señala que ninguna de sus rutas ha sido afectada y que la venta de boletos opera con normalidad. Y ya que hablamos de temas de transporte, déjeme comentarle rápidamente cuando son las 2 de la tarde con 9 minutos, tiempo del centro de México, la 1 de la tarde con 9 minutos, tiempo del Pacífico, que ya se han liberado a algunas de las carreteras que fueron bloqueadas por las protestas de transportistas, de productores agrícolas en las últimas horas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa que existen ya varias carreteras que fueron liberadas, por ejemplo, en los tramos carreteros de la autopista Morelia-Guadalajara. Se liberó ya el bloqueo que había en el entronque Acatlán. En la autopista Guadalajara-Colima también ya está libre. La carretera libre a Colima por Acatlán también. La carretera Guadalajara-Barra de Navidad, allá van hacia la Costa de Oro de Jalisco, también está libre. La Jiquilpan-Colima, que comunica el lugar donde nació el general Lázaro Cárdenas hacia Colima, que es un lugar bellísimo en el Pacífico mexicano. También el macrolibramiento de Guadalajara, uno de los más concurridos de allá, de aquella capital de Jalisco. La carretera Guadalajara-Tepic también está liberada. La autopista México-Guadalajara, que es una de las más transitadas del país. La autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, concretamente en Tepatitlán, en el municipio de Tepatitlán, también se han liberado. Se espera que en las próximas horas se restablezca el servicio de trenes de carga entre Irapuato y Guadalajara, y se han liberado algunas otras carreteras como en León, Aguascalientes, en Michoacán, se han liberado en San Luis Potosí, también hay ya carreteras libres. Toda la información con los detalles se la presentaremos en nuestras redes sociodigitales y en nuestra página noticias.imer.mx. Otro tema importante, hay conversaciones para evitar que se apliquen aranceles a partir de este fin de semana. El presidente Trump reconoció que sí, que se ha logrado un acuerdo para que no entren en vigor las barreras, los aranceles que se habían anunciado para estas fechas, con base en supuestas 54 barreras no arancelarias o impedimentos comerciales que habían sido denunciados por el gobierno de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay un buen entendimiento con el gobierno de Estados Unidos. Hay negociaciones entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y funcionarios estadounidenses. En estas negociaciones se abordan temas como la reducción de aranceles a la exportación de automóviles, los impuestos que se aplicaron a productos supuestamente vinculados con el fentanilo según el gobierno de Estados Unidos. En fin, vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. ¿Qué objetivos va a tener el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien va a participar en esta cumbre, presidenta? Tiene reuniones con distintos secretarios de Economía de distintos países. Se está reuniendo allá para fortalecer las relaciones económicas con distintos países, y en particular también tiene una reunión con el embajador Greer, que es el de
en inglés se llama USTR, que es con quien estamos trabajando principalmente ahora todos los acuerdos comerciales relacionados con los 54 barreras no arancelarias que ellos han estado planteando y también lo que nosotros hemos planteado, que es la disminución de los aranceles de autos, de lo que ellos llaman los aranceles ligados al fentanilo, que están fuera del tratado comercial, y acero y aluminio. Por cierto que el secretario Marcelo Ebrard de Economía se encuentra en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, que se lleva a cabo en Corea del Sur. Hasta allá siguen las negociaciones. Dentro de este contexto, temas económicos, se presentó la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, que reporta un incremento importante en la creación de nuevos puestos de trabajo, más de 820,000 nuevos puestos de trabajo. La presidenta Sheinbaum abordó el tema. Es una buena noticia. Es la encuesta nacional de ocupación y empleo. Incluye los datos de empleo del IMSS, digamos, del empleo que se llama formal, y el de la economía llamada informal, y son 820,149. Y es el de los septiembres más alto, si no es que el septiembre más alto de la historia en empleo, porque el tercer trimestre tuvimos algunos problemas y ahora pues se recuperó de manera muy importante. Sí funciona por el bien de todos, sí da resultado, por el bien de todos, primero los pobres. Y mira, a propósito de los agoreros del desastre, ahora que andamos muy vintage, esta frase de los agoreros del desastre es de los tiempos de López Portillo, José López Portillo y de Luis Echeverría Álvarez, los dos compadres. Bueno, a propósito de estos agoreros que hablan de una crisis fuerte en la economía mexicana, que le dicen a sus radioescuchas, a sus televidentes o en sus redes de WhatsApp que hay un caos, que ya el dólar se va a ir a 900 pesos por unidad, en fin, pues la realidad es muy distinta. Y no lo decimos en Imer Noticias solamente, lo dicen calificadoras internacionales que de cercanas a un proyecto político como el de la 4T, para nada, al contrario, están mucho más cerca pues del neoliberalismo. De hecho son representantes del neoliberalismo que otra cosa. ¿Por qué se lo comento? Porque la calificadora Fitch, la calificadora internacional Fitch, cambió la perspectiva de la deuda mexicana de negativa a estable, lo que es un reflejo de que ven sólida y estable a la economía mexicana, las finanzas públicas particularmente. Sobre este tema también habló la presidenta de la República. Va a ir cada vez mejor. Estamos bien, nos está yendo bien dentro de las circunstancias internacionales. Es decir, a todos los países pues le ha afectado los aranceles y particularmente a México por la integración económica que se ha desarrollado entre México y los Estados Unidos. Y pues esta incertidumbre que se puede generar a partir de que pues este año pues ha habido distintos anuncios. Pero yo soy muy optimista. Este aumento en el empleo es muy importante. Vamos a cerrar con números positivos y el año que entra nos va a ir mejor todavía. Hay un buen panorama para México mundial. Sí, muy bueno, muy bueno. Y para cerrar este tema, el tema económico, le comento que la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, recortó su tasa de interés 25 puntos bases y se ubica entre 3.75 y 4%. Es el segundo ajuste consecutivo a la baja. La decisión se tomó con base en los indicadores disponibles que sugieren que están bajando el ritmo de la actividad económica en Estados Unidos, a pesar de que aumentó el nivel de empleo, lo cual es lógico, pues son empleos temporales. Allá se acercan el fin de año, y pues hay un incremento importante en la actividad económica. Necesitan a migrantes para envolver regalos, esto también lo registran, por ejemplo, y bueno, pues por eso tomaron esta determinación prudente, bajaron las tasas de interés. Donald Trump no va a estar nada contento porque él lo que quiere es que suban las tasas. ¿Por qué? Solo él lo sabe. Exige México a Trump más coordinación ante ataques en el mar. Y ya que hablamos y ahora sí como dice el dicho, hablando del rey de Roma, que en este caso no es ni rey ni tampoco romano, aunque él sí se lo crea, pues la presidenta Claudia Sheinbaum hoy se refirió
a este tema del ataque de la Marina estadounidense a embarcaciones que surcaban aguas internacionales a unos 830 kilómetros de distancia de Acapulco. Son aguas internacionales. Esto pues provocó la muerte de 14 personas y pues aparentemente una de ellas que viajaba en estos barcos, que fueron cuatro lanchas, pues hay un sobreviviente que no se ha encontrado. La presidenta Sheinbaum insistió en que el gobierno de México reprueba, no está de acuerdo en este tipo de operaciones y menos si se llevan a cabo en esos sitios cercanos a las aguas territoriales de nuestro país. Recuerden que ayer hubo una intervención de Estados Unidos para una lancha que llevaba presuntamente droga en las aguas internacionales, pero ya en lo que tiene que ver con la ubicación de nuestro país. Es decir, había habido más al sur y ahora pues fue en la ubicación en latitud y longitud de nuestro país. Aguas internacionales. Nosotros no estamos de acuerdo con estas intervenciones y tenemos un modelo, un protocolo que ha dado muchos resultados. Si en aguas internacionales Estados Unidos ve que hay una lancha que presuntamente lleva droga, se ponen de acuerdo e interviene Secretaría de Marina o las instituciones del gobierno de Estados Unidos y se detiene a los presuntos delincuentes. Entonces, lo que se pidió en esta reunión, se solicitó esta reunión desde Relaciones Exteriores, hablé con el canciller y le pedí que convocara al embajador para decirle que lo que queremos es que ese protocolo pues se mejore en el marco de los acuerdos de seguridad que tenemos con los Estados Unidos, pero que se siga operando. Primero, por razones en donde no queremos que nunca haya violación a nuestra soberanía, ni tampoco que haya este tipo de operaciones en la zona económica, precisamente porque se está actuando. Y segundo, porque pudiera haber un mexicano, más allá de que sea delincuente o no, o presunto delincuente, en una de estas embarcaciones. Entonces, estuvo de acuerdo en principio el embajador, tiene obviamente que llevarlo a las distintas instancias del gobierno de los Estados Unidos, pero en principio estuvo de acuerdo en que se promueva, que se siga un protocolo como el que se venía utilizando previamente. Esto a propósito de la reunión que sostuvieron ayer el secretario de Marina y el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador de Estados Unidos en México. La presidenta Sheinbaum reconoció, de acuerdo con la información que le dio a la Secretaría de Marina, que no se ha logrado rescatar a la persona que aparentemente sobrevivió al ataque de Estados Unidos. Escuchemos. Regresando al ataque de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Océano Pacífico, preguntarle si finalmente la Secretaría de Marina logró rescatar a este sobreviviente. En la mañana no me informaron, no logró rescatar. ¿El gobierno de México tiene conocimiento de qué nacionalidades eran los abatidos y este sobreviviente? Estamos preguntando al gobierno de Estados Unidos. Recuerden que son aguas internacionales. Y en caso de que se rescate, ¿qué procedería? ¿Se entregaría al gobierno de Estados Unidos este sobreviviente, presidenta? Pues habría que ver en el marco de nuestra legislación y de las leyes internacionales. Las leyes internacionales que personajes como Donald Trump y su grupo político de supremacistas y racistas no respetan, como tampoco lo hacen otros de los aliados de estos mismos grupos conservadores en América Latina, en Medio Oriente. Nada más ver al genocida de Benjamin Netanyahu o el caso de la primera ministra de Italia, la primera ministra que es admiradora de Benito Mussolini. En fin, que existe en otras latitudes y también dentro de México grupos que pretenden llevarnos a momentos que ya habíamos superado, en donde la moral de unos cuantos se imponía a las mayorías, en donde el autoritarismo era el sino de las sociedades que se construían a partir de la desigualdad, del racismo, del clasismo, de la muerte de los más vulnerables. Ese es parte del espectro de la realidad que vivimos en México, y en México también, por supuesto, con estos grupos, pero también a nivel internacional. Y para ello la música siempre nos ayuda para decir, para expresar de esa manera lo que a veces cuesta hacernos entender con palabras.
control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Usted se encuentra en punto de referencia, en el acento, tu punto de referencia. Sí, bueno, también se llama, es que aquí me empezaron a hacer señas en la cabina, José Luis y Rafael diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Si no estamos en la tele. Pues no, pero sí nos llamamos, apellidamos también punto de referencia. Somos el acento, tu punto de referencia. Ahora sí ya, todos conformes. Por aclararse, le quiero agradecer a quienes se han comunicado con nosotros a nuestras vías de contacto a través de WhatsApp al 5566-3124-27. Por ejemplo, nos dice Enrique Fuentes que nos escucha siempre por Estéreo Istmo 96.3 de FM en Salina Cruz, Oaxaca. Muchos saludos, Enrique, gracias por escucharnos. Nos escribe desde Ciudad Juárez Omar Alcántar, y quien pues dice que sí, que básicamente es una mala noticia a respecto de lo que sucede con las aerolíneas que ha afectado el gobierno de Estados Unidos, este bloqueo que pretende aplicar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y dice, es una mala noticia, en mi pueblo se llama sabotaje, nos dice Omar. Pues sí, dice que hay evidencia de que Estados Unidos se va a poner muy pesado, no como señalas, Omar. La verdad es que es difícil, pero ya lo conversaremos en otra ocasión. Muchas gracias por comunicarte con nosotros, nosotras y nosotres. Y a propósito de esto, hay una persona que nos dice, buena tarde, no hay hijos o hijas. ¿Qué son hijes para usted? Gracias por su atención. Y luego dice, eso sí, le quiero aclarar que no estoy discriminando a nadie, muy respetuoso cada quien, solo que esa palabra ni al caso. Es lo que dice esta persona, que por cierto no nos deja su nombre, se identifica como Florecita del Campo. Así se identifica esta persona que nos ha escrito. Pues sí, muy respetable su opinión, que agradezco como todas las que nos han hecho llegar. Así es que, pues sígase, comuníquese más con nosotros. Y en lo que yo también me enderezo, porque ya llegó nuestra subdirectora de información a mirarme para decir, es el acento, tu punto de referencia, que no se te olvide. No se me olvida. El PAN adopta lema fascista, explica Sheinbaum. Y estos sí son temas que de broma no tienen casi nada, aunque pudiera parecer que efectivamente se trata de eso. Según han dicho algunos comentócratas, como le llamó Jorge Castañeda, el que fuera canciller de Vicente Fox Quesada, a los comentaristas y a los columnistas de los periódicos. ¿A qué nos referimos? A este proceso que ha iniciado el Partido Acción Nacional para cambiar su imagen, para cambiar su presentación ante los electores mexicanos. Y lo ha hecho a partir de la adopción de un lema que se acerca, o que es prácticamente el mismo, al utilizado por el fascismo italiano. El fascismo italiano que admira la primera ministra Giorgia Meloni. Esta mañana la presidenta Sheinbaum pues dijo que el Partido Acción Nacional pues sí puede hacer cumplir con el propósito que han anunciado sus voceros, es decir, de ahora sí sudar, ahora sí salir a la calle, pero pues eso funcionaría muy poco si no tienen proyecto, como es el caso. Recordó la presidenta Sheinbaum en la mañanera del pueblo que el nuevo lema del PAN, Patria, Familia y Libertad, sí, como le comentó un compañero periodista, tiene su origen en la ultraderecha fascista. Vamos a escuchar. Es muy interesante porque en México esas tres palabras significan otra cosa completamente distinta. Para nosotros la familia, la principal institución social en México,
no tiene nada que ver con la reivindicación que ellos hacen. Para nosotros, el núcleo familiar, el apoyo a la familia, diversa también, viene de nuestra cultura, de la generosidad, del apoyo mutuo, la colectividad que se construyó a partir de los pueblos originarios. No tiene que ver con esta idea de derecha de familia, por eso no se reconoce. Libertad. ¿Quién ha defendido las libertades en México? Los movimientos de transformación, los movimientos sociales. ¿Cuándo no había libertades en México? Pues en todo el periodo del autoritarismo del PRI y también en los periodos del panismo. Por eso es el prianismo. Quien luchó históricamente por las libertades en México fueron los movimientos sociales vinculados al movimiento progresista que representamos y de transformación del país. Entonces, ¿libertad de qué? Ahora ellos hablan de libertad contra los gobiernos totalitarios. ¿Cuáles gobiernos totalitarios y autoritarios? Porque por más mote que nos quieran poner a nosotros de gobierno autoritario, se cae solito. Porque no podrían estar ellos hablando si hubiera un gobierno autoritario totalitario, si hubiera un gobierno que no promoviera la libertad de expresión, de reunión, de manifestación. Entonces la libertad en México tiene otro origen, su demanda, su construcción, tiene que ver con los grandes movimientos de transformación y sociales. Y el otro, el concepto de patria. En México el concepto de patria viene de las transformaciones profundas de nuestro país. Entonces, su concepto de el PAN, que viene en efecto de la derecha fascista de Italia, ¿qué tiene que ver con México? Nada. Por eso no tienen futuro. Como diría Juárez, están moralmente derrotados. Pues sí, y en este contexto, la presidenta Sheinbaum también se refirió a el senador y ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, a pregunta de un compañero periodista que le dio detalles de un reportaje que presentó en sus medios de comunicación sobre la fortuna que no ha declarado este personaje, Ricardo Anaya. Pues la presidenta recordó que durante 6 años Ricardo Anaya se fue del país para evadir sus responsabilidades ante la justicia. Escuchemos. Ricardo Anaya se fue 6 años del país. 6 años. Después de que Mid, ya olvídense, alguien de la Cuarta Transformación, Mid fue el que lo acusa. No sé si se acuerdan. Por ahí ustedes que son tan buenos reporteros y saben buscar muy bien en las redes, valdría la pena que saliera aquella acusación de Mid en los debates contra Ricardo Anaya. Calderón en su libro los acusa. Se va 6 años del país. ¿Cuándo regresa? Cuando tiene fuero. Y en efecto, desde entonces se dijo, pues, un modus operandi de tener propiedades y recursos al amparo del poder público o de sus puestos como diputados y senadores. Y el escándalo, por supuesto, de el dinero que les dieron con la reforma energética del 2013 y ahora, pues, esto que ustedes sacan en su reportaje. Entonces, sí es importante porque más allá de las sanciones administrativas que pueda haber o de otro tipo, que la gente sepa, pues, qué hay de fondo y quiénes son y cuál es su ética, que no existe. Pues ahí lo que ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de estos señalamientos y estas críticas que se dan todos los días, a todas horas, en la radio comercial, en la televisión privada, en los periódicos, también en los debates, en las cámaras de legisladores, en redes sociodigitales, por supuesto, y esta idea de hacerle creer a usted que vivimos en un régimen o estamos en proceso de convertirse en un gobierno autoritario, cuando, como bien acabamos de escuchar, si ese fuera el caso, créame que yo no podría decirle lo que le comento ahora en este momento, ni tampoco quienes ahora critican con tanta violencia, a veces con ofensas, con vulgaridades en la televisión privada, como es el caso de TV Azteca. Créame que no podrían de ninguna manera hacer ni el 1% de lo que ahora realizan con toda libertad. Y de eso están conscientes, porque algunos de los personajes más ácidos y más insistentes en esta campaña de mentiras y manipulación y violencia vivieron los tiempos de un régimen autoritario, lo supieron, lo padecieron
y lo apoyaron también algunos en su momento. No pueden llamarse a sorpresa, porque tendrían que recordar, si hubiera un poco de honestidad intelectual, tendrían que recordar lo que pasaba en aquellos años, hablamos de los años 70 y 80, con los críticos. ¿Qué pasaba con los periódicos? ¿Qué sucedía cuando había un asomo siquiera del 0.2% de lo que ahora critican? Se cerraba la publicidad, se golpeaba a los periodistas, se les castigaba, y a los activistas políticos que ahora están tan insistentes simplemente desaparecían. Entonces hay que poner la situación, las cosas en su justo término, porque no es verdad que estamos en un régimen autoritario. Si ese fuera el caso, otra sería la historia. Y créame que yo sé de lo que le hablo, porque a mí me tocó empezar a reportar hace cerca de 40 años. A mí también me tocaron los tiempos en que llegaba el presidente de la República a mi natal Guadalajara, en ese entonces Miguel de la Madrid, y lo primero que hacía el Estado Mayor Presidencial era secuestrar a todos los miembros del Partido Comunista, a los líderes estudiantiles, a los líderes sindicales, y los encerraba en el sótano del Ayuntamiento de Guadalajara para que no molestaran al señor presidente de la República. Así actuaban, ese régimen que ahora extrañan y que quieren que regrese. ¿Usted qué piensa? Huracán Melissa pierde fuerza. Vamos a otros temas. El huracán Melissa ha dejado hasta el momento 39 personas muertas tras su paso por Haití, República Dominicana, Jamaica y Panamá. Ha perdido fuerza, pero sigue todavía muy peligroso, como nos explica Luis Camarillo. Tras la presencia de Melissa, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó que persisten condiciones que ponen en peligro la vida de las personas y las cuales se mantendrán durante las próximas horas tanto en Cuba como en Bahamas. En Haití, las autoridades locales reportaron la muerte de 25 personas al sur de ese país, así como varias personas que están atrapadas entre los escombros de los edificios después de que un río se desbordara tras el paso del fenómeno meteorológico. Mientras que en Jamaica, el ministro de Gobierno Local y Desarrollo Rural, Desmond McKenzie, afirmó que todavía no ha recibido ningún informe de víctimas mortales tras el paso del huracán Melissa como categoría 5. Seguimos recibiendo muchos mensajes preguntando sobre fatalidades. No estamos en condiciones de hablar sobre ninguna muerte, ya que no hemos recibido ningún informe sobre ello hasta el momento. Por lo tanto, no podemos informar que haya decesos. Sinceramente, espero que no haya fatalidades que reportar, pero no estamos en posición de hacer una declaración oficial sobre eso porque no hemos recibido aún esa información. En Enlace para Imer Noticias, Hércules Urbáez, director del Sur a Diario, informó sobre las principales afectaciones en República Dominicana. Aquí en la parte sur del país, lo que tiene que ver con el municipio de Polo, una zona cafetalera, pues las fuertes lluvias y vientos generados en la República Dominicana han destruido toda esa zona. Aquí hay comunidades ya que las inundaciones han sido severas, como en el caso del municipio de Peñón, perteneciente a la provincia de Barahona. Aquí lo que es la agricultura, la ganadería ha sido impactada de manera negativa. El mismo centro de Barahona, los aguaceros han creado que los ríos pues surgieran nuevamente, o sea, donde había personas residiendo en la carretera han pasado ríos, o sea que el caudal volvió a crecer y buscó su cauce. Por su parte, Reinaldo Escobar, periodista del diario independiente 14ymedio.com, denunció a los micrófonos de Imer Noticias que el gobierno de Cuba carece de la infraestructura para prevenir los daños por el impacto de huracanes, así como para atender a la población afectada. Las medidas de protección han sido bastante, yo diría, escasas debido a que el Estado carece de recursos para poder evacuar masivamente a personas y albergarlas en algunas instalaciones. Lo que ha hecho el gobierno en este momento es pedirle a las personas que se autoevacúen, es decir, que encuentren un lugar donde poderse proteger y en el caso de que sus viviendas sean vulnerables. ¿Qué ocurre? Muchas ciudades del interior del país, no digo las ciudades principales, sino las ciudades más pequeñas, se han visto que hay muchas personas que vienen de los campos de Cuba que están emigrando hacia las ciudades y lo que hacen es construir pequeñas
casitas de poca calidad, es decir, frágiles, y esas personas son las más afectadas por esta situación meteorológica, porque cualquier viento y cualquier inundación puede destruir sus casas precarias. Tras las afectaciones del huracán, el gobierno de Estados Unidos señaló que mantiene estrecho contacto con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas. A través de su cuenta de X, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que enviarán equipos de rescate y respuesta a las zonas afectadas, junto con suministros vitales. Por su parte, la ONU informó que está apoyando a las autoridades de todos estos países en la respuesta, llevando comida, agua y bienes de refugio. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. De El Caribe vamos a Ciudad de México. Compareció en el Congreso de la capital del país el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. Es parte de la glosa del primer informe de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Informó el secretario de Seguridad la reducción importante en el índice delictivo en la capital. Nuestra compañera Georgina Hernández tiene los detalles. El secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, presentó ante el Congreso capitalino los resultados del primer año de la administración de la jefa de gobierno, Clara Brugada, donde destacó la reducción de delitos de alto impacto y el fortalecimiento de la estrategia integral de seguridad. Durante su comparecencia, Vázquez Camacho afirmó que la política de seguridad de la capital no es coyuntural, sino una visión de largo plazo que se compone de 6 ejes, entre ellos el modelo de proximidad y el enfoque de atención a la violencia de género. Entre los principales resultados destacó la reducción de 12% en los delitos de alto impacto respecto a 2024 y de 59% en comparación con 2019. Asimismo, señaló que los homicidios dolosos bajaron 10% en el último año y 48% respecto a 2019. En el eje de investigación e inteligencia, el funcionario indicó que durante este año se logró la detención de más de 6.700 personas por delitos de alto impacto. Y no solo tenemos más detenidos, sino que debido al sobresaliente trabajo de la Fiscalía y de su Policía de Investigación, en la Ciudad de México hoy tenemos 21% más vinculaciones a proceso por este tipo de delitos. También, y gracias al trabajo coordinado de investigación e inteligencia, en el primer año de este gobierno hemos logrado la detención de 723 personas generadoras de violencia, entre ellas 38 objetivos prioritarios, que nos han permitido la desarticulación de 30 células delictivas, lo cual ha contribuido sin duda y de manera significativa a que la violencia en la ciudad se reduzca. En este sentido, destaco el incremento del 20% en las vinculaciones a proceso por el delito de homicidio. Pablo Vázquez reiteró que el combate a la extorsión se mantiene como prioridad, con un incremento de 65% en las detenciones respecto al año anterior. Además, refirió que la Policía Cibernética retiró casi 6.000 contenidos maliciosos de Internet y que el C5 inició la instalación de 15.200 tótems de videovigilancia, con lo que la capital alcanzará 113.000 cámaras, consolidándose como la ciudad más vigilada de América Latina. En materia de seguridad para las mujeres, el titular de la SSC informó que entre enero y septiembre se detuvo a 1.289 personas por violencia familiar. Se creó una policía especializada en violencia de género con 438 elementos y 30 patrullas, y se inició la certificación de 3.000 policías como primeros respondientes. Lo anterior, como decíamos ya, nos ha permitido la detención de innumerables ofensores en casos de violencia familiar y hemos contribuido con la detención de 22 personas presuntamente relacionadas con casos de feminicidio. Con estos avances se contribuye a la reducción de violencia en razón de género contra las mujeres y, como lo anunció en esta misma tribuna la jefa de gobierno, Clara Brugada, durante su comparecencia, mediante la efectiva implementación de las medidas de protección dictadas por orden judicial o ministerial, se ha logrado, además, con todos estos esfuerzos, la reducción de casos de feminicidio en un 48% en relación al periodo del año anterior y una reducción del 16% en los casos de violación en la ciudad. El funcionario también informó que actualmente la ciudad cuenta con 20.000 cuadrantes de vigilancia, lo que ha permitido
sido reducir los tiempos de respuesta en emergencias. Además, destacó el fortalecimiento institucional con la incorporación de 1,154 nuevos policías e indicó que de 2019 a la fecha, la dependencia ha cumplido con 24 recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, lo que la coloca como la administración de la policía capitalina que más observaciones ha solventado en su historia. Finalmente, Vázquez Camacho aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana está lista para los retos que implicará el Mundial de Fútbol 2026, evento en el que dijo, la capital buscará demostrar la capacidad y preparación de sus cuerpos policiales. Para Imer Noticias, Georgina Hernández. Y sí, así como nos cuenta nuestra compañera Georgina Hernández, los datos de la comparecencia del secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, en Ciudad de México, y esta estrategia para garantizar la seguridad de los visitantes el próximo año que asistan al Mundial de Fútbol 2026. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dio arranque, inauguró ya dio más bien paso al inicio de las obras de rehabilitación y remodelación del espacio público en los alrededores del estadio sede aquí en Ciudad de México, el Estadio Azteca, al que ya le cambiaron el nombre, pero bueno, esa es otra historia. Guadalupe Franco tiene los detalles. Adelante, Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Así es, a 225 días del inicio del Mundial de Fútbol, este mediodía la jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó el arranque de las obras de rehabilitación integral del espacio público en las inmediaciones del Estadio de la Ciudad de México. Esto como parte de las más de 30 obras que el gobierno de la ciudad llevará a cabo en distintos puntos de la capital del país con motivo del evento deportivo. Desde el puente peatonal del Tren Ligero en Huipulco, la jefa de gobierno anunció que como parte del programa Juega Limpio, Paso Limpio, se rehabilitarán banquetas, andadores, calles y espacios públicos, además del puente vehicular del circuito Azteca. Vamos a escuchar sus palabras. ¿Qué mejor manera de prepararnos al Mundial? Mejorando las zonas de trabajo y haciendo espacios como ahora un mercado para ustedes. Una construcción que el gobierno hace para reordenar, reubicar, fortalecer y apoyar la economía popular. Así que arranca el mercado que va a dar ubicación al comercio, a la economía popular. Además, la jefa de gobierno anunció que en esta zona se realizará la construcción de un mercado con 90 locales, dignificando así el trabajo que realizan desde hace 38 años los comerciantes populares de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan. Así lo dijo. Eso implica las obras que estamos emprendiendo para garantizar derecho al agua, al drenaje, a un saneamiento, derecho a los servicios públicos de calidad, transformación de calles, avenidas, transporte y movilidad garantizada. Es decir, nos da la oportunidad de transformar alrededor de este estadio. Asimismo, se llevarán a cabo obras de remodelación en el CETRAM Huipulco y del Tren Ligero, el cual contará con el doble de trenes, lo que permitirá aumentar el número de pasajeros y reducir el tiempo de traslado. Además, se construirá un biciestacionamiento con capacidad para 136 bicicletas. Con estas acciones no solo se garantiza festejar el Mundial, sino también los derechos de la ciudadanía, pues se tratan de obras para la posterioridad y en beneficio de la población, destacó la jefa de gobierno, al señalar que en la Ciudad de México se rehabilitarán 20 lugares icónicos para vivir el evento deportivo. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte de nuestra compañera Guadalupe Franco, muchas gracias. Y ya que estamos en el Valle de México, bueno, hay inconformidad todavía de transportistas que se movilizan. ¿En dónde? Víctor Raúl Ramírez, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Pues comerciantes y transportistas del Estado de México llevan ya varias horas de bloqueo en la autopista México-Querétaro, a la altura de Cuautitlán Izcalli y de Naucalpan. Estos tienen el fin de dirigirse a Palacio Nacional. Los transportistas y comerciantes exigen frenar la fabricación de delitos, la persecución y hostigamiento que aseguran existen en su contra por parte de la Fiscalía del Estado de México. Los inconformes aseguran que en los últimos meses han sido víctimas de imputaciones arbitrarias por parte de las autoridades mexiquenses que vulneran sus derechos, su seguridad jurídica y el bienestar de sus familias. Por ello, los transportistas y comerciantes del Estado de México piden la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para que escuche
escuche de sus demandas y para que ordene también el respeto a sus derechos humanos. Y cabe señalar que en estos momentos los transportistas pertenecientes ellos a la Alianza de Autotransportistas Comerciantes Metropolitanos sostienen pláticas con las autoridades del Estado de México para tratar de llegar a un arreglo y con ello podrían también levantar estos bloqueos que mantienen en Periférico Norte y también cancelar su marcha hacia Palacio Nacional. Ese es mi reporte por el momento. El reporte por el momento y estaremos muy pendientes de qué es lo que sucede, qué decisión toman estos transportistas. Gracias, Víctor Raúl Ramírez. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Mire, hace unos minutos, es otra información, hace unos minutos la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el gobierno de México ya está en conversaciones con las autoridades de Estados Unidos para terminar con este veto, este intento de veto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dice la Secretaría de Comunicaciones, a partir del 7 de noviembre que tendrán efecto las restricciones anunciadas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos y está ya en pláticas intensas para que esto no ocurra. Le tendremos la información en tiempo real en Imer Noticias. Y nos vamos rapidísimo al Senado de la República. ¿Qué sucede ahí? Karina Cuevas, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto, te saludo con gusto. Así es, efectivamente, el Pleno del Senado de la República lleva a cabo en este momento la discusión de la Ley de Ingresos para el 2026, pieza clave del paquete económico del gobierno federal. Al presentar la minuta, el presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez, informó que se prevén ingresos por más de 8 billones de pesos, un incremento de más de 500,000 millones de pesos con respecto al cierre del 2025. Así lo dijo. El paquete económico estima ingresos presupuestarios por 8.721.000 millones de pesos, lo que representa un incremento de 519.000 millones de pesos respecto al cierre estimado del 2025. El aumento se explica principalmente por un crecimiento real de 5.7% en los ingresos tributarios y de 2.3% en los ingresos generados por organismos y empresas del sector público. Y bueno, eso significa, dijo el senador morenista, un crecimiento real de 5.7% en ingresos tributarios y 2.3% en los ingresos generados por las empresas y los organismos del sector público. Es decir, los ingresos tributarios serán el pilar central del financiamiento público para el próximo año. Escuchemos. En específico, los ingresos tributarios se consolidan como el pilar central del financiamiento público. Con una proyección de 5.8 billones de pesos para 2026, este ingreso alcanzará un nuevo máximo histórico al ubicarse en 15.1% del Producto Interno Bruto, el nivel más alto registrado en la historia de este país. Y bueno, en este momento, Alberto, se están posicionando las distintas fracciones parlamentarias en torno a esta ley de ingresos. Por lo pronto, los senadores de oposición han adelantado su voto en contra, argumentando que la propuesta conduce a un endeudamiento impagable. Y bueno, hasta aquí el reporte. Esperemos qué ocurre en los siguientes minutos, en las siguientes horas. Estaremos pendientes. Gracias, Karina Cuevas. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Ya para despedirnos, le comento, si nos escucha usted en Ciudad de México, bueno, hay una alerta amarilla por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad, de la capital, por pronósticos de temperaturas bajas para la madrugada de este jueves, sobre todo en las partes altas de las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan. Se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados. La recomendación es abrigarse, cubrirse nariz y boca, resguardarse del frío. También resguardar el frío a los animales de compañía. No sea salvaje, no deja su chuchito ahí en la azotea o en el patio o en el balcón, porque luego los dejan ahí en el balcón. Están los pobres temblando de frío, porque pues sus dueños, las personas a las cuales ellos cuidan, pues no los dejan entrar. Eso es, lo digo con toda claridad, una salvajada. Así es que evítelo, por favor.
Y también, si nos escucha en otras latitudes fuera de Ciudad de México, le comento que ya entra en proceso el Frente Frío número 11, que entra por la zona de Chihuahua, por aquella región del norte. En Ciudad Juárez va a bajar la temperatura también, para que estén en alerta todas las personas que nos escuchan. La temperatura, este Frente Frío viene acompañado de una masa de aire polar. Esto sí es diferente. Ahora sí que, como diría algún amigo ahí en Hermosillo, Sonora, eso sí está, deje usted lo gélido, lo helado que se va a poner por allá, porque sí es una temperatura que puede bajar en muy poco tiempo, y esto va a provocar vientos importantes, y claro, la alerta también para quienes nos escuchan en Ciudad Acuña, Coahuila. Aguas, porque también por allá habrá tolvaneras, vientos fuertes, y no descarte la posibilidad de algún tornado. Si usted nos escucha en Fusión, en Tijuana, Baja California, pues también va a estar la temperatura baja, aunque por allá el clima cambia también de un momento a otro, muy mediterráneo. Así es que pues también a abrigarse, y pues si usted tiene oportunidad, pues des una vueltecita ahí a Rosarito, ya sabe para qué, ahí a Ensenada, a disfrutar de los ricos mariscos. Un saludo a todas nuestras compañeras, compañeros, compañeres de Fusión en el 102.5 de FM. Así es que con estas recomendaciones nos despedimos. A las 6 de la tarde, espera SPR Informa, tu punto de referencia, con Gustavo Ramírez, y mañana a las 7 de la mañana en punto, Adrián Estela Flores en Entre Líneas, tu punto de referencia, nuestras redes sociodigitales a su disposición, en nuestra página de YouTube, Imer Noticias, y también la información en noticias.imer.mx. Hasta mañana. Are brown, and the sky is gray, I've been for a walk on a winter's day, I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming of such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Well, I got down on my knees. Imer Noticias presentó El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.